Perdí mi empleo cuando estaba embarazada de 4 meses, y mi esposo sugirió que nos volviéramos independientes en el matrimonio. Cada quien manejaría sus propias finanzas y pagaría sus propios gastos. Incluso cuando sufría una grave hemorragia durante el parto, él se negó a pagar para salvar mi vida. Mi hijo y yo terminamos muriendo. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de regreso al día en que mi esposo propuso que nos separáramos financieramente. Acepté sin dudarlo. Lo que él no sabía era que tenía el poder de transformarme en un caballito de mar y transferir el bebé a su cuerpo para que él mismo lo llevara hasta el final del embarazo. Regresé en el tiempo al día en que perdí mi empleo. Esa noche fatídica le anuncié la mala noticia a mi esposo Enrique Blanco. En cuanto escuchó que me habían despedido, propuso que dividiéramos las finanzas del hogar. Cada quien se encargaría de su propio dinero. No te preocupes, Alba. Te prometo que no gastaré ni un centavo de tu dinero, y tampoco te pediré que me pagues lo que ya he gastado contigo en el pasado, dijo Enrique. Parecía tan generoso al decir eso. Hablaba como si hubiera gastado una fortuna en mí, pero en realidad nos casamos sin nada. No hubo regalos de boda ni ceremonia. Enrique pidió un préstamo para comprar la casa, y yo pagué la reforma después de casarnos. Dividimos las cuotas de la hipoteca y del coche por igual. Como mi trabajo era más relajado y tenía más tiempo libre, me encargué de los gastos diarios y de las facturas de electricidad, agua y gas. Además, hacía todo el trabajo doméstico, incluso en las citas. Antes de casarnos siempre era yo quien pagaba la cena y las entradas al cine. Lo único que Enrique compraba eran los anticonceptivos. En mi vida anterior, me llené de ira cuando Enrique propuso esta división de gastos. Nunca sugirió algo así, mientras yo tenía un empleo y ganaba mi propio salario. Ahora que había perdido mi trabajo por el embarazo y necesitaba su apoyo, marcó una línea clara, diciendo que solo sería responsable de su parte de los gastos. Cuando discutí con Enrique, él explicó su lógica de manera persuasiva y amable. Querida, hago esto por tu propio bien. Mira, tú no tienes padres, pero yo sí, y ya sabes cómo está su salud si dividimos los gastos. No tendrás que ayudar con los costos médicos de mis padres si llegan a enfermarse. ¿No crees que esto es más justo para ti? Le dije que estaba dispuesta a ayudar a cuidar de sus padres, pero Enrique negó con la cabeza y respondió: no quiero que cargues con responsabilidades innecesarias. Su lógica era completamente absurda. Aún así, a regañadientes acepté simplemente porque lo amaba demasiado. No sabía que ese amor sería mi sentencia de muerte. 2 días antes de la fecha prevista para el parto, mi bolsa se rompió. En el hospital. El médico recomendó una cesárea, ya que el bebé era muy grande. Sin embargo, Enrique se negó. Querida, una cesárea es mucho más cara que un parto normal. Solo estoy dispuesto a dividir el costo de un parto normal contigo. Si insistes en la cesárea, tendrás que cubrir la diferencia tú sola. Esas fueron las palabras de Enrique. Fue entonces cuando vi quién era realmente, incluso con mi vida en peligro. Su mayor preocupación era cómo dividir la cuenta del hospital. Contuve mi ira y le pedí que pagara primero, prometiéndole que le devolvería el dinero en cuanto volviera a trabajar. ¿Que ya no tienes dinero? Enrique se mostró incrédulo. Entonces es aún más imposible. Ya habíamos acordado que no pagaría más de mi parte sin otra opción. Tuve que pasar por un parto natural, pero mi bebé era demasiado grande y quedó atrapado en el canal de parto durante horas. Cuando finalmente nació, sufrió hipoxia cerebral y fue ingresado en la UCI neonatal. En cuanto a mí, perdí tanta sangre que necesité una transfusión completa y fui internada en la UCI, pero Enrique se negó a pagar el retraso en autorizar los cuidados médicos, resultó en la muerte de ambos. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví al momento en que Enrique sugirió dividir todos los gastos. Su sonrisa era sincera mientras se sentaba a la mesa explicando sus razones, tal como en mi vida anterior. Esta vez respondí con una leve sonrisa. Pero querido, yo también tengo padres. La sonrisa de Enrique se congeló. ¿Tienes padres porque nunca lo mencionaste antes? Bueno, era porque mis padres no eran humanos. Eran caballitos de mar, metamorfos. Y en nuestra sociedad los machos eran los que cargaban a los hijos. Cuando anuncié que me casaría con un humano y tendría un hijo con él, mis padres me echaron sin piedad. Entonces no es necesario dividir los gastos, ya que yo también tengo padres, ¿verdad? Dije sonriendo. Enrique suspiró e insistió. Alba, no quiero que el dinero cause infelicidad entre nosotros en el futuro. Creo que dividir los gastos sigue siendo la mejor opción. Hagamos esto. Entonces acepté después de reflexionar un momento, sugerí. Pero los acuerdos verbales no tienen validez. Necesitamos poner todo esto por escrito. Enrique tomó papel y bolígrafo rápidamente, empezando a describir los detalles del acuerdo, como si temiera que cambiara de opinión. 5 minutos después, me entregó el papel. Después de leerlo, pregunté: ¿escribiste sobre los gastos y las tareas domésticas? ¿Pero dónde está la parte sobre tener un hijo? Enrique frunció el ceño. Dividiremos los costos de tener un hijo equitativamente, incluyendo los exámenes prenatales y cualquier cirugía. No te preocupes, Alba.
Me aseguraré de que no salgas perjudicada con el acuerdo, afirmó él. No se trata solo de costos, repliqué. ¿Tienes idea de cuánto tener un hijo puede afectar mi cuerpo? El rostro de Enrique cambió. No esperarás que yo pague todo, ¿verdad? El niño no es solo mío. Bueno, el niño tampoco es solo mío. Argumenté, ¿por qué debería cargar al bebé durante 10 meses y tal vez someterme a una cirugía mientras tú llevas una vida fácil? ¿No sería justo que yo cargue al bebé 5 meses y tú otros 5? Enrique se quedó pasmado durante unos segundos antes de estallar en carcajadas. Si pudiera cargar un niño, sin duda lo haría por ti durante 5 meses, dijo riendo. ¿Está bien entonces? ¿Escribe eso en el acuerdo? Insistí. Yo llevo al bebé durante 5 meses y tú durante otros 5 pensando que era solo una broma debido a las hormonas del embarazo. Enrique escribió esa cláusula al final del acuerdo. Tan pronto como terminó de escribir, ambos firmamos. Me sentí satisfecha al ver su firma en el papel. En el instante siguiente, lo miré directamente a los ojos y le dije, querido, cuidaré muy bien de ti cuando estés embarazado en el futuro. Enrique se rió a carcajadas. Eres muy graciosa, Alba. ¿Cómo puede un hombre quedar embarazado? ¿Por qué no podría? Pensé para mí misma en el clan de los caballitos de mar. Nuestros cuerpos habían evolucionado para adaptarse a nuestra voluntad. Podíamos embarazarnos, embarazar a hombres o incluso transferir un bebé en desarrollo de nuestro cuerpo al de un hombre, ya que debíamos dividir todo por igual. Podíamos llevar esa igualdad al pie de la letra. Después de firmar el acuerdo, Enrique empezó a calcular el costo de la cena de esa noche. Habíamos comido las empanadas que traje de casa de mi madre. Te comiste 4, costaron 2 € cada una, así que son 8 €, transfiéreme eso, dijo en mi vida pasada. Enrique también era así. Calculaba cada gasto con minuciosidad. Incluso si su madre venía a cocinar para nosotros, todavía me cobraba por la comida. Claro, me sentía herida por eso, pero en aquel entonces decidí soportarlo, ya que había aceptado vivir de esa manera. Ahora analizando sus acciones desde otra perspectiva, veía lo tacaño que era Enrique. La forma en que contaba el número de empanadas que comía mostraba lo calculador que era. Sin decir una palabra, le transferí el dinero. El sonido de la notificación en su teléfono iluminó su rostro con una sonrisa. Yo lavaré los platos, tú sacas la basura, dijo él. Espera un momento, le respondí, haciéndolo mirarme confundido. Ya calculaste tu parte, pero todavía no calculamos la mía. Enrique, parpadeó sin entender. Sonreí. Está bien, tu madre hizo las empanadas, pero tú las trajiste crudas. Yo las cociné, no debería incluir el costo de mi trabajo. Eso serían 10 €. Además, ¿te comiste la ensalada de pepino? El pepino costó 3 €. El vinagre de manzana debió costar unos 30 céntimos y la cebolla 50 céntimos. Yo no comí nada de eso. Ah, y acabo de lavar tus calcetines. Eso suma otros 10 € por mi trabajo. En total son 23,80 €. Por favor, transfiéremelo. La expresión de Enrique cambió. Alba. Somos una pareja. ¿Es realmente necesario dividir todo hasta los céntimos? Con una sonrisa amable, respondí, ¿no fuiste tú quien sugirió que dividiéramos nuestros gastos por igual para evitar conflictos entre nosotros? Enrique, sin argumentos, transfirió el dinero, como le pedí. Después de terminar las tareas, fui a darme una ducha. Estaba en la semana 18 de embarazo, y mi barriga aún no se notaba. Aunque el embarazo generalmente duraba 10 meses, sabía que daría a luz después de 38 semanas. Por eso la próxima semana sería el momento ideal para transferir al bebé. Para eso, necesitaba implantar la bolsa gestacional en Enrique lo antes posible. No podía respirar. El eco de las palabras de Enrique resonaba en mi cabeza como un martillo. Si insistes en una cesárea, tendrás que pagar la diferencia tú sola. Me sentía atrapada, prisionera de una lógica fría y cruel que nunca había visto antes. Y todo eso justo en el momento más vulnerable de mi vida. Enrique estaba frente a mí, sentado en una del hospital, revisando su teléfono mientras discutía con el médico sobre los costos. Mi cuerpo se debilitaba rápidamente mientras él seguía con su razonamiento financiero, como si estuviera hablando de una transacción cualquiera y no de mi vida o la de nuestro hijo. Era irreal cuando finalmente me desmayé. Lo último que recuerdo fue el rostro impasible de Enrique, completamente ajeno a mi dolor. Desperté en un lugar extraño, pero familiar. Me tomó unos segundos entender lo que estaba viendo. Estaba en nuestra antigua sala de estar, aquella en la que habíamos discutido por primera vez sobre dividir nuestras finanzas. Pero algo era diferente. Mi cuerpo no llevaba los estragos del embarazo avanzado. Mis manos, aún sin las cicatrices de aquel fatídico parto, temblaban mientras tocaba mi vientre plano. Había vuelto al pasado. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué significaba esto? Y entonces lo recordé todo. Mi muerte, la de mi hijo, y la sonrisa hipócrita de Enrique al justificar su indiferencia. Pero ahora tenía una oportunidad, una segunda oportunidad. Esa noche, cuando Enrique sugirió que dividiéramos todas nuestras finanzas, no dudé en aceptar, por supuesto. Enrique, tienes razón. Es mejor que seamos independientes. Su rostro se iluminó de alivio. Pensó que había ganado, que yo era la misma mujer ingenua y enamorada que lo había soportado todo. No sabía lo que le esperaba,
heredaba. Lo que Enrique desconocía era mi herencia. Mis padres no eran humanos, sino caballitos de mar, metamorfos en nuestra especie. Los machos cargan a los hijos y yo tenía el poder de transferir mi embarazo a su cuerpo. Pero no podía precipitarme. Había mucho por planear. La venganza no solo sería dulce, sería meticulosa y devastadora esa misma noche. Decidí que la primera pieza del tablero sería mover a Enrique hacia una falsa sensación de seguridad, ¿sabes? He estado pensando en que deberíamos dejar todo por escrito. Buena idea, respondió. Rápidamente cogió papel y bolígrafo, emocionado por formalizar su plan de igualdad financiera. Mientras escribía, no pudo evitar un comentario. Esto también nos ayudará si algún día decidimos tener hijos. Nada de injusticias, todo dividido. Perfecto, respondí. Con una sonrisa que escondía mi verdadero propósito, a la mañana siguiente todo parecía normal, pero por dentro ya no era la misma. El dolor y la humillación de mi vida pasada me habían transformado. Esa transformación no era solo emocional, era literal. Sentía el flujo de energía de mi herencia paterna, despertando dentro de mí, preparándome para lo que vendría. Pasaron unos días y Enrique ya había comenzado a mostrar su naturaleza. Calculadora, me cobró cada €1 nuestras compras semanales. Incluso los alimentos que compartíamos en las cenas era agotador, pero necesario para que bajara la guardia. Mientras tanto, yo me dedicaba a practicar la transferencia de mi embarazo, preparándome para el momento en que pudiera implantar la bolsa gestacional en su cuerpo. Todo iba según el plan, hasta que una visita inesperada tocó la puerta. Era Paula, la ex de Enrique, y por la forma en que me miraba, estaba claro que no había venido solo a saludar. «Oh, Alba», dijo con una sonrisa maliciosa. «No sabía que seguías con Enrique. Pensé que ya te habrías dado cuenta de cómo es realmente. Sentí que la sangre me hervía. No solo había soportado una vida de humillaciones con Enrique, sino que ahora su pasado volvía para perseguirme». Paula continuó. «Solo quería pasar a saludar. Ya sabes, él y yo todavía tenemos mucho en común». Cuando Paula se fue, algo quedó. Claro, no solo tenía que destruir a Enrique, sino que también tendría que lidiar con ella. Esto ya no era una simple cuestión de justicia, era personal. La noche llegó, y mientras Enrique dormía, me quedé mirando la luna a través de la ventana. Mi mente estaba inundada de recuerdos de mi vida pasada, de las risas de Paula cuando descubrí su vínculo con Enrique, de las miradas condescendientes de mi marido, mientras explicaba por qué no podía ayudarme. Todo se estaba alineando. Esta vez no habría perdón, y entonces, en la oscuridad de la noche, sentí que la primera parte de mi transformación estaba completa. Sabía lo que tenía que hacer. Mi primera víctima estaba marcada. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante. Enrique seguía ajustando cada detalle de nuestras finanzas, como si nuestra relación fuera un contrato empresarial. En el papel éramos socios. En la práctica yo era su empleada no remunerada. «Alba, he hecho los cálculos de la electricidad este mes. Como estuviste más tiempo en casa, usaste un 70% de la energía. Serán €42», asentí con una sonrisa, transfiriéndole el dinero sin discutir. Cada transacción me acercaba más a mi objetivo. Aún no sabía cómo enfrentaría a Paula, pero no podía distraerme. Mi plan principal seguía siendo hacer que Enrique experimentara en carne propia el peso de la gestación. Sin embargo, el poder para realizar la transferencia completa aún estaba fuera de mi alcance. Necesitaba ayuda una tarde mientras organizaba la biblioteca en casa. Encontré un viejo libro de mitología que mi madre había dejado antes de cortar lazos conmigo. Su título, Los secretos de la transformación marina, me llamó la atención. Sabía que no era un libro cualquiera. Era un manual de mi clan, lleno de conocimientos antiguos. Pasé horas leyendo, y al llegar a un capítulo sobre la gestación compartida, una frase brilló como un faro en mi mente. La transferencia requiere, más que voluntad precisa, un lazo emocional o un sacrificio significativo para establecer la conexión. Estaba claro. No podía transferir mi embarazo sin ayuda o sin crear un vínculo profundo con Enrique, por muy retorcido que fuera. Ese descubrimiento, aunque frustrante, me llevó a otra idea: buscar a alguien que compartiera mi sangre. Mis padres eran un camino cerrado, pero recordé a alguien más, Lorenzo, un primo lejano que también había sido rechazado por el clan. Decidí buscarlo. Sabía que vivía en un pequeño pueblo costero, así que dejé a Enrique en casa con la excusa de visitar a una amiga de la infancia. «No gastaré ni €1 del presupuesto compartido», le aseguré con una sonrisa irónica que él no captó. «Perfecto. Diviértete», respondió, más interesado en ajustar la lista de compras que en saber a dónde iba el viaje. Fue agotador. El autobús me dejó en un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Casas de piedra, calles estrechas y el olor salado del mar llenaban el aire. Pregunté por Lorenzo en una taberna local y un hombre de mirada dura señaló hacia un taller en las afueras.
Lorenzo. Sí, está ahí, pero no recibe muchas visitas. Cuando llegué al taller encontré a un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. Estaba reparando un motor marino cuando levantó la vista y me reconoció de inmediato Alba. Pensé que nunca te vería. Aquí necesito tu ayuda, respondí sin rodeos. Es sobre mi hijo y sobre mi marido. Lorenzo escuchó mi historia en cuando terminé, se apoyó contra una mesa y cruzó los brazos. Siempre supe que acabarías envuelta en problemas. Pero esto es otra cosa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Si fallas, no habrá segunda oportunidad. No tengo elección. No puedo permitir que Enrique salga impune. Otra vez Lorenzo aceptó ayudarme, pero con una condición: si haces esto, Enrique no será la única persona que sufrirá. Transferir una vida humana a otro cuerpo tiene un precio y no estoy seguro de que estés lista para pagarlo. Esa noche me quedé en el taller. Lorenzo me mostró cómo conectar mi energía con la de Enrique y cómo preparar mi cuerpo para la transferencia, pero algo en su mirada me decía que había más que no me estaba contando. Cuando regresé a casa, Enrique estaba exactamente como lo había dejado sentado en el sofá, revisando cuentas. Su indiferencia me dio fuerzas. Lo observé mientras dormía esa noche. Planeando mi próximo movimiento, no podía evitar preguntarme cómo reaccionaría al despertar con una vida creciendo dentro de él. Sin embargo, algo inesperado ocurrió al día siguiente. Recibí un mensaje anónimo. Cuidado con Paula, está más cerca de lo que piensas. El mensaje venía acompañado de una foto de Enrique y Paula entrando juntos a un restaurante. Mi sangre se congeló que estaban tramando. Esa revelación cambió todo. Paula no era solo una ex, era parte del problema. Y ahora estaba claro que también debía ser parte de la solución. El mensaje anónimo me dejó paralizada por unos segundos. La foto era reciente. Reconocí el restaurante en el centro de Madrid, un lugar caro y exclusivo que Enrique jamás mencionó. Pensé en confrontarlo de inmediato, pero mi instinto me detuvo. Algo más profundo estaba ocurriendo y necesitaba descubrirlo antes de actuar. La paciencia era mi nueva arma. Esa noche, Enrique llegó tarde a casa. Fingí estar dormida mientras él se deslizaba silenciosamente en la cama. Olía a perfume, un aroma femenino que no era mío. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con fuerza, reprimiendo la ira que amenazaba con consumirme. A la mañana siguiente revisé sus movimientos. Enrique era predecible. Salía a trabajar a la misma hora. Seguía una rutina meticulosamente cronometrada, pero lo que no sabía era que ahora lo estaba siguiendo. Esperé hasta que entró en su oficina y me dirigí al restaurante de la foto. Había algo en ese lugar que me atraía, como si una parte de mi pasado estuviera conectada a él. Al entrar vi a Paula sentada en una de las mesas, acompañada de un hombre mayor. Me acerqué lo suficiente para escuchar. ¿Estás segura de que Alba no sabe nada?, preguntó el hombre mientras Paula jugaba distraídamente con su copa de vino. Por supuesto, es demasiado ingenua, siempre lo ha sido. La rabia ardió en mi pecho. Sabía que Paula tenía algún motivo oculto, pero no esperaba que fuera tan descarada. Seguí escuchando y Enrique sigue creyendo que puede controlar la situación, continuó Paula. Pero si ella descubre lo que realmente ocurrió con su familia, todo se desmoronará. Mantén a Enrique bajo control, respondió el hombre con frialdad, y asegúrate de que Alba no recuerde. Mis manos temblaban mientras me alejaba lentamente que había sobre mi familia, que estaban intentando ocultar mi mente. Regresó a los días de mi infancia, a los recuerdos fragmentados de mi vida antes de que mis padres me expulsaran. Siempre había algo extraño en cómo evitaron hablar de ciertas personas o lugares, pero nunca entendí por qué ahora estaba claro. Paula y este hombre sabían algo que yo no decidí volver al taller de Lorenzo para buscar respuestas. Necesitaba entender que parte de mi pasado había sido manipulada. Cuando llegué, Lorenzo estaba trabajando en un mapa marítimo. Al verme dejó lo que estaba haciendo y me miró con gravedad. ¿Qué pasó? Paula, respondí casi sin aliento. Está hablando de mi familia. Dice que hay algo que no sé. Lorenzo frunció el ceño. Alba, hay cosas de las que incluso yo no estoy seguro. Pero sé que tus padres ocultaron algo importante cuando rompieron contigo. Lo presioné para que me contara más, pero Lorenzo dudaba. Finalmente se levantó y abrió un viejo baúl. Sacó un pequeño objeto envuelto en tela y me lo entregó. Esto me lo dieron antes de que yo también fuera rechazado. Me dijeron que si alguna vez te encontrabas en peligro, debías tenerlo. Desenvolví la tela con cuidado y encontré un medallón. Era sencillo, pero el diseño en su centro, un caballito de mar grabado con precisión, era inconfundible. Al sostenerlo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo como si algo dentro de mí despertara. ¿Qué significa esto? Es un símbolo de liderazgo en nuestro clan, explicó Lorenzo. Si Paula sabe de esto, puede estar usando a Enrique para llegar a algo mucho más grande. No entendía todo lo que implicaba, pero una cosa estaba clara. Paula no era simplemente una ex rencorosa. Ella estaba detrás de algo más oscuro, algo que involucraba no solo a Enrique, sino también a mi origen y mi futuro. Volví a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Enrique actuaba como si nada estuviera mal,
pero cada vez que lo miraba sentía una mezcla de desprecio y curiosidad. Estaba claro que no podía confiar en él, pero también sabía que necesitaba usarlo para obtener respuestas en medio de la noche. Mientras Enrique dormía profundamente, saqué el medallón y lo estudié a la luz tenue de la lámpara. Al girarlo, noté una inscripción diminuta en un idioma que no reconocía. Decidí enviar una foto a Lorenzo para que la descifrara. A la mañana siguiente, antes de que pudiera revisar la respuesta de Lorenzo, Enrique se levantó de la cama y anunció: «Casualmente, voy a salir temprano. Hoy Paula necesita ayuda con unos asuntos de trabajo». Lo miré con calma, aunque por dentro mi corazón se aceleraba. Paula necesita ayuda, pensé. La conexión entre ellos era cada vez más evidente, pero no podía permitir que él notara mis sospechas. «Claro, querido», respondí con una sonrisa. «Espero que no te tome mucho tiempo». En cuanto Enrique salió, revisé mi teléfono. Lorenzo había respondido la inscripción. Dice el portador de la verdad: «No puede esconderse, Alba. Tienes que tener cuidado. Este medallón no es solo un símbolo, es una llave». «¿Una llave? ¿Pero a qué?». No tuve tiempo de reflexionar antes de que mi teléfono vibrara con un nuevo mensaje anónimo. «Si quieres respuestas, sigue a Enrique. Pero prepárate lo que encuentres. Puede cambiarlo todo». El mensaje seguía parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Mientras me debatía entre quedarme en casa y confrontar a Enrique directamente o seguirlo en silencio, opté por lo segundo. Ya no se trataba solo de descubrir sus mentiras, sino de entender el papel de Paula y cómo todo esto estaba conectado a mi pasado y al medallón. Esperé unos minutos antes de salir. Enrique, como siempre, había tomado su coche. Yo me moví con discreción utilizando un taxi para seguirlo a distancia. Las calles de Madrid estaban bulliciosas, pero después de unos giros inesperados, noté que Enrique no se dirigía al lugar donde decía tener asuntos de trabajo con Paula. En su lugar tomó un desvío hacia un barrio lujoso. Finalmente, estacionó frente a una casa que reconocí de inmediato la casa de los padres de Paula. Mi pecho se apretó con una mezcla de rabia y ansiedad. Desde el coche lo vi entrar con confianza, como si esa no fuera la primera vez que visitaba ese lugar. Quería irrumpir y exigir explicaciones, pero algo en mi interior me obligó a detenerme. No podía actuar sin más pruebas. Decidí acercarme a la casa cuando vi que Paula lo recibió en la puerta con una sonrisa que me revolvió el estómago. Me escondí detrás de unos arbustos, observando mientras los dos desaparecían en el interior. Era un riesgo, pero rodeé a la casa buscando alguna manera de escuchar su conversación. Encontré una ventana entreabierta y me acerqué con cuidado. «¿Estás seguro de que Alba no sospecha nada?», preguntó Paula con un tono que goteaba veneno. «No», respondió Enrique con un deje de impaciencia. «Está tan ocupada siendo la perfecta esposa que no tiene idea de lo que estamos haciendo». Mi sangre se heló entonces. «¿Cuándo podremos avanzar?», continuó Paula. «Cuando consiga lo que necesitamos», respondió Enrique. «Ella todavía tiene algo que no ha mencionado, algo que podría resolver todos nuestros problemas». ¿Qué era eso que yo supuestamente tenía? Mi mente giraba buscando respuestas, pero nada encajaba. Apreté los puños deseando entrar y confrontarlos, pero su siguiente intercambio me dejó aún más confundida. «El medallón no debe caer en sus manos», dijo Paula categórica. «Si lo descubre, todo se desmoronará». «No te preocupes», la tranquilizó Enrique. «Alba nunca lo entenderá. Es demasiado ingenua». Retrocedí mis manos temblando de rabia y miedo. El medallón era clave en todo esto. Algo en mi origen, algo que mis padres habían ocultado. Estaba conectado a este objeto, y Paula y Enrique lo sabían. Pero antes de que pudiera procesar todo, escuché pasos que se acercaban a la ventana. Me alejé rápidamente tropezando con un cubo de basura. Un ruido seco resonó y las luces de la casa se encendieron. «¿Qué fue eso?», preguntó Paula alerta. «No lo sé, pero no podemos correr riesgos», respondió Enrique. Lo siguiente que escuché fueron sus pasos, acercándose hacia la puerta trasera. Corrí lo más rápido que pude hacia mi coche, el corazón martillándome en el pecho. Apenas me subí y arranqué. Vi a Enrique saliendo de la casa, buscando algo en la oscuridad. Sabía que tenía que moverme rápido. Cuando llegué a casa no tuve tiempo de relajarme. El teléfono sonó y al contestar reconocí la voz de Lorenzo. Su tono era urgente. «Alba, algo no está bien. Acabo de recibir información sobre Paula. Ella estuvo involucrada en un incidente hace años con tus padres». Mi estómago se revolvió. «¿Y qué tipo de incidente?», pregunté desesperada. «Un trato. Algo que tus padres rechazaron y ella nunca lo olvidó. Necesitamos hablar. Ven al taller lo antes posible». No esperé. Salí de inmediato conduciendo hacia el taller de Lorenzo con el medallón en mi bolso. Cuando llegué lo encontré esperándome con una expresión tensa sobre la mesa. Había un montón de documentos viejos y fotos. Me mostró una en particular. Mis padres, mucho más jóvenes, posando frente al mar junto a un grupo de figuras desconocidas. Entre ellas reconocí a Paula. «Esto fue hace más de 20 años», explicó Lorenzo. «Paula intentó convencer a tus padres de entregarle algo relacionado con el medallón, pero ellos se negaron. Después de eso, todo cambió. No sé qué fue exactamente, pero ella ha estado buscando esa pieza desde entonces».
Antes de que pudiera digerir lo que estaba escuchando, el sonido de vidrios rotos nos interrumpió. Una explosión sacudió el taller. Lorenzo me empujó al suelo mientras un fuego comenzaba a extenderse. «Sal de aquí». Lo vi desvanecerse entre las llamas mientras un dolor indescriptible me atravesaba. Había perdido a mi único aliado esa noche. Mientras el fuego consumía el taller, juré que no habría más dudas. Paula, Enrique, todos pagarían las llamas, seguían iluminando el cielo cuando dejé atrás el taller de Lorenzo. Conduje por la carretera desierta, las manos apretando el volante y las lágrimas nublando mi vista. La muerte de Lorenzo no solo era una pérdida desgarradora, sino también un recordatorio de que no podía confiar en nadie más. Había perdido mi única conexión segura con mi pasado. Llegué a casa justo antes del amanecer. Enrique ya estaba allí, como si no hubiera pasado la noche confabulando con Paula. Me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y una expresión tensa. «¿Dónde estuviste?», preguntó, como si tuviera algún derecho a hacerlo. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz fría y controlada: «No es asunto tuyo. Enrique, ¿no es eso lo que querías, que fuéramos independientes?». Algo en mi tono lo hizo retroceder. No insistió, pero sus ojos mostraban desconfianza. Su actitud calculadora y distante no hacía más que alimentar mi odio. Esa mañana, mientras él se alistaba para ir al trabajo, encontré una tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. Un nombre y una dirección: Ricardo Mendieta, decía, seguido por una ubicación en las afueras de Madrid. Sin perder tiempo, decidí investigar. Estaba claro que este Ricardo era otra pieza en el rompecabezas, pero no sabía si era un aliado o un enemigo. Llegué al lugar al mediodía, un almacén viejo y desgastado que parecía abandonado. Al entrar, un hombre alto con cabello entrecano me observó desde una esquina. «No esperaba verte tan pronto», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y precaución. «¿Quién eres?», pregunté sujetando el medallón en mi bolso con fuerza. Él suspiró como si me pregunta: «Le pesará. Soy alguien que conoce la verdad sobre tus padres y sobre lo que realmente está buscando Paula». El aire en la habitación se tensó. Ricardo me contó que había trabajado con mi familia hace años, cuando aún mantenían vínculos con los caballitos de mar metamorfos. Según él, Paula había intentado robar algo invaluable de ellos, un conocimiento ancestral que podía alterar no solo su vida, sino la de cualquier humano. «El medallón es la llave», explicó Ricardo. «Tu familia lo protegió con su vida y ahora tú eres la última en la línea para mantenerlo a salvo». Su relato era impactante, pero no respondía a todas mis preguntas. ¿Por qué Enrique está involucrado en todo esto?, exigí saber. Ricardo sonrió con amargura porque Enrique es tan ambicioso como Paula. Ambos quieren usar el medallón para sus propios fines. Él no se casó contigo por amor. Alba fue porque sabía que eventualmente tendrías acceso a este poder. Su declaración me dejó sin aliento. Todo había sido una mentira. Cada gesto, cada promesa, cada momento que compartimos juntos, todo había sido calculado. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su traición, Ricardo agregó algo más. «Hay algo que necesitas saber. Enrique no es el único traidor en tu vida». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un ruido fuerte resonó en la entrada del almacén. Ambos nos giramos alertas mientras una figura familiar entraba. «Paula». «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa venenosa. Alba y Ricardo conspirando juntos. «Qué adorable». «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Ricardo. Con una mezcla de irritación y preocupación, Paula se encogió de hombros. «Tengo mis métodos, pero no vine aquí para perder el tiempo». «Alba, ¿por qué no haces las cosas más fáciles y me entregas el medallón?». Saqué el objeto de mi bolso sosteniéndolo firmemente. «¿Esto por qué es tan importante para ti, Paula? ¿Qué planeas hacer con él?». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría determinación. «Eso no te concierne, pero créeme, si no me lo das, te arrepentirás». La tensión en la sala alcanzó un punto crítico. Antes de que Paula pudiera moverse, Ricardo se colocó entre nosotras. «No tienes idea de con quién estás jugando. Paula, si sigues por este camino, destruirás más de lo que imaginas». Ella soltó una carcajada amarga. «Destruir, no, Ricardo. Lo que quiero es control, y no me detendré hasta conseguirlo». Paula se lanzó hacia mí con una velocidad que no esperaba. Ricardo intentó detenerla, pero ella fue más rápida. Forcejeamos por el medallón y en un momento de desesperación apreté el objeto contra mi pecho, sintiendo como una corriente de energía lo atravesaba. Algo cambió en ese instante. La luz en la sala parpadeó y tanto Paula como Ricardo se detuvieron, observándome con expresiones de asombro y miedo. Sentí una conexión profunda con el medallón, como si algo dentro de mí se hubiera despertado. «¿Qué hiciste?», murmuró Paula dando un paso atrás. Ricardo me observó con una mezcla de alivio y respeto. «Finalmente estás empezando a entender lo que eres». No sabía exactamente qué significaba eso, pero estaba claro que algo había cambiado. Paula, por primera vez, parecía insegura. Se retiró lentamente hacia la salida, lanzándome una última mirada cargada de odio. «Esto no ha terminado, Alba, ni de cerca». Cuando se fue, me giré hacia Ricardo exigiendo respuestas. «¿Qué acaba de pasar?». «¿Qué soy él?», suspiró como si estuviera cargando un peso enorme. «Eres más poderosa de lo que crees, Alba.
Pero si quieres descubrirlo todo, tendrás que enfrentarte a Enrique. Él sabe más de lo que ha admitido y está jugando un juego muy peligroso. Sabía que Ricardo tenía razón. Era hora de volver a casa y poner fin a la farsa. Cuando regresé, Enrique estaba en la sala fingiendo leer un libro. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de odio y determinación. «Tenemos que hablar», le dije, mi voz firme y segura. Enrique levantó la vista, sorprendido por mi tono sobre que sonreí, sosteniendo el medallón entre mis dedos sobre la verdad. Enrique me miró con una mezcla de desconcierto y sospecha. El medallón brillaba tenuemente en mi mano, como si respondiera a mi creciente determinación. Sabía que no podía confrontarlo de manera directa, sin pruebas suficientes, pero ya no estaba dispuesta a seguir jugando su juego. Me senté frente a él, dejando el medallón sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto, verdad?», pregunté, estudiando cada cambio en su expresión. Enrique soltó una risa breve, aunque forzada. «¿Por qué debería saberlo? Es solo un colgante viejo. No deja de mentir». «¿Enrique?», respondí, mi tono frío como el acero. «Sé que tú y Paula llevan tiempo planeando esto. Sé que mi familia está involucrada y sé que todo este matrimonio fue una farsa». Su rostro se endureció por un instante. Pensé que iba a negarlo de nuevo, pero algo en mi mirada debió convencerlo de que no valía la pena. «Muy bien», dijo finalmente, recostándose en su silla con una sonrisa amarga. «Parece que has estado investigando, pero no sabes todo, Alba. Crees que soy el villano, ¿verdad? Solo alguien que se casó contigo por interés, pero no fue tan simple». Lo dejé hablar, no porque confiara en él, sino porque sabía que cuanto más explicara, más se delataría tu familia, tus padres, continúa Enrique. Ellos tenían algo que podía cambiarlo todo, no solo para mí o para Paula, sino para cualquiera dispuesto a aprovecharlo. El poder del medallón no es un mito. Alba es real. Y si supieras lo que puede hacer, no me culparías por quererlo. Mis manos temblaron ligeramente, pero no dejé que lo notara. «¿Qué puede hacer? Dímelo él», sonrió, saboreando su posición momentánea de poder. «El medallón no es solo un objeto. Es una llave, como seguramente ya has oído, pero no abre una puerta física. Abre un camino hacia el control absoluto sobre nuestra herencia genética. Con él podríamos alterar la naturaleza misma de lo que somos, moldear el futuro a nuestro antojo». La revelación era aterradora. El medallón tenía la capacidad de reescribir la vida misma, y eso explicaba por qué mis padres lo habían protegido con tanto esmero. También explicaba por qué Paula y Enrique estaban dispuestos a todo para conseguirlo y por qué me lo ocultaste. Pregunté, luchando por mantener la calma. Enrique me miró con desprecio porque sabíamos que no lo entenderías. «Siempre has sido débil, Alba. Demasiado sentimental, demasiado humana. No estabas preparada para lo que esto implica. Paula y yo, en cambio, tenemos la visión necesaria para aprovecharlo». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Ricardo. «No está segura. Él ya no es confiable. Actúa rápido». Mi corazón latía con fuerza. Enrique sabía demasiado, pero también era peligroso. Decidí probar algo. Me levanté de la silla y me acerqué lentamente a él, dejando el medallón sobre la mesa. «Tienes razón, Enrique. No lo entiendo completamente. Tal vez deberías explicármelo mejor». Mi repentina docilidad pareció confundirlo. Por un momento bajó la guardia. Fue suficiente. En un movimiento rápido, tomé el medallón y lo presioné contra su pecho. Una corriente de energía atravesó el aire y Enrique gritó, sus ojos abiertos de par en par. Algo increíble estaba ocurriendo. El medallón estaba respondiendo, pero no de la manera que esperaba. Sentí una conexión entre nosotros, como si nuestras almas estuvieran momentáneamente entrelazadas. Por un instante. Vi visiones de su pasado, sus conversaciones con Paula, su desesperación por el poder, pero también algo que no había anticipado: miedo. Enrique no era solo un oportunista, también era un hombre aterrorizado por su propia insignificancia. Cuando la conexión se rompió, Enrique cayó al suelo, jadeando. ¿Qué hiciste?», murmuró con voz débil. Lo miré desde arriba, sintiendo por primera vez una sensación de control. «¿Te mostré lo que significa el verdadero poder, Enrique? ¿Y ahora vas a decirme todo lo que sabes?». Pasaron horas mientras Enrique confesaba lo que quedaba por revelar. Me habló de Paula, de sus planes para usar el medallón para manipular genéticas humanas y no humanas, y de cómo había intentado conseguir el objeto durante años. También me reveló algo más. Paula estaba organizando una reunión con antiguos aliados de mi familia para cerrar un trato que dependía de obtener el medallón. Sabía que esto no podía esperar. Dejé a Enrique en el suelo advirtiéndole que no intentara nada estúpido. «Si vuelves a traicionarme, Enrique, descubrirás lo que realmente puedo hacer», le dije antes de salir de casa con el medallón en mano. Me dirigí directamente a Ricardo. Cuando llegué lo encontré herido, probablemente resultado del ataque en el taller, pero seguía dispuesto a ayudar. «Paula está organizando un encuentro», le expliqué. «Tenemos que detenerla». Ricardo asintió, pero su mirada era sombría.
No será fácil, Alba. Ella tiene más aliados de los que crees y necesitarás tomar una decisión difícil si quieres salir victoriosa. No sabía a qué se refería con difícil, pero estaba lista para lo que fuera. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Esa noche, mientras me preparaba para enfrentar a Paula, un pensamiento cruzó mi mente. Habría sacrificios, pero esta vez serían los de ellos. La noche era fría y Madrid parecía un desierto bajo la luna menguante. Ricardo, a pesar de su evidente debilidad, insistió en acompañarme al lugar donde Paula había convocado a sus aliados. Era un antiguo almacén industrial al otro lado de la ciudad, un lugar tan desolado como nuestras esperanzas de salir de esto con vida. Mientras conducíamos, el silencio entre nosotros era pesado. Ricardo, con la mirada perdida en la ventana, rompió el mutismo después de unos minutos. Alba, necesito que lo entiendas. Esto no es solo sobre venganza o justicia. Lo que Paula quiere, lo que tú llevas en tus manos puede cambiarlo todo. Lo miré de reojo, mi mente atrapada en una encrucijada. El medallón, ahora seguro en mi bolso, parecía arder con un calor invisible. Cambiarlo todo, para bien o para mal. Pregunté. Ricardo suspiró como si mi pregunta no tuviera una respuesta sencilla. Dependerá de quién lo controle al final. Pero una cosa es segura, no podemos dejar que Paula lo tenga. Llegamos al almacén a medianoche. Había varios coches estacionados fuera, y las sombras de figuras moviéndose en el interior eran visibles desde lejos. Paula estaba aquí junto con quienes compartían su ambición. Ricardo y yo nos escondimos detrás de una pila de contenedores, observando desde nuestra posición. Pude escuchar la voz autoritaria de Paula resonar en el interior. El medallón está cerca, Alba lo tiene, pero no por mucho tiempo. Cuando lo consigamos, el control será nuestro. Ningún clan podrá detenernos. Ricardo me tocó el brazo señalándome que debíamos avanzar, moviéndonos con cautela. Logramos entrar sin ser detectados. El interior del almacén estaba iluminado por luces tenues y un grupo de unas 10 personas rodeaba a Paula, mientras ella explicaba su plan en el centro. Había una mesa con documentos y diagramas que parecían mapas genéticos y anotaciones científicas. Todo se trataba de poder absoluto y Enrique preguntó uno de los hombres. Paula bufó, con una risa despectiva. Un peón útil, pero ya no necesario. Alba probablemente lo habrá desechado para ahora. Era solo un medio para llegar al medallón. Sentí que la rabia subía por mi pecho. No solo había manipulado a Enrique, sino que había menospreciado todo y a todos en su camino. Ricardo me susurró al oído. Tenemos que interrumpir esto ahora. Si no lo hacemos, ella convencerá a los demás de unirse a su causa. Apreté el medallón en mi mano. Sabía que este era el momento de actuar, pero también entendía que hacerlo significaba enfrentarla directamente. Di un paso al frente, dejando mi escondite. Paula, grité, mi voz resonando por todo el almacén. Los rostros de todos se volvieron hacia mí. El grupo parecía sorprendido, pero Paula no. Su expresión se transformó en una sonrisa maliciosa, como si hubiera estado esperando mi llegada. Alba, qué oportuno. Estábamos hablando de TI. Ricardo salió detrás de mí, pero Paula apenas le prestó atención. Sus ojos estaban clavados en el medallón en mi mano. «Devuélvelo», ordenó, su tono cargado de autoridad. «Sabes que no puedes manejarlo. Ni siquiera entiendes lo que tienes». Di un paso más hacia ella, sosteniendo el medallón al frente como un escudo. «Entiendo suficiente, Paula. Sé que esto representa más que poder. Es mi legado y no voy a dejar que lo destruyas». Paula soltó una carcajada. «Tu legado, por favor». «Eres una niña jugando con fuego, pero si tanto insistes sin previo aviso». Se lanzó hacia mí. Su velocidad y fuerza eran inhumanas y aunque intenté defenderme, me vi rápidamente superada. Ricardo intentó intervenir, pero 2 de los hombres de Paula lo inmovilizaron. Mientras forcejeábamos, el medallón comenzó a brillar intensamente, inundando el lugar con una luz cegadora. Sentí como su energía se extendía por mi cuerpo, conectándome con algo más grande que yo misma. Era como si todas las generaciones de mi familia estuvieran presentes en ese momento, dándome su fuerza. «Esto no te pertenece», grité empujándola con una fuerza que no sabía que tenía. Paula retrocedió sorprendida. Retrocedió. La luz del medallón seguía intensificándose, y todos los presentes parecían aterrorizados. Entonces escuché una voz, suave pero firme, que resonaba dentro de mi cabeza. «Elige, Alba. ¿Justicia o destrucción?» El tiempo pareció detenerse. Tenía el poder en mis manos, el poder para acabar con Paula y todos los que la seguían. Pero también sabía que hacerlo podría destruir algo más que ellos. Podría destruirme a mí misma. Cuando el brillo alcanzó su punto máximo, supe lo que debía hacer. Concentré toda mi energía en el medallón, cerrando los ojos mientras tomaba mi decisión. No sería como ellos. No usaría el poder para venganza, sino para proteger lo que era mío. Cuando abrí los ojos, el almacén estaba en Paula y su grupo estaban en el suelo, inconscientes pero vivos. Ricardo, tambaleándose, se levantó y me miró con una mezcla de asombro y respeto. «Lo hiciste, Alba, los detuviste.
Pero no había terminado. Sabía que Paula volvería y que Enrique aún representaba una amenaza. Este era solo el comienzo mientras salíamos del almacén. Me juré a mí misma que nadie volvería a usarme. El juego había cambiado, y ahora las reglas las ponía yo. El camino de regreso a casa fue silencioso. Ricardo estaba exhausto y yo no podía dejar de revivir lo ocurrido en el almacén. El medallón había revelado algo en mí, algo que ni siquiera sabía que existía. Pero no podía ignorar la advertencia de la voz que había escuchado justicia o destrucción. ¿Mi elección había sido clara? ¿Pero qué significaba realmente? Ricardo rompió el silencio cuando nos detuvimos frente a mi casa. Paula no se detendrá. Alba y Enrique tampoco, ahora que saben que no pueden controlar el medallón. Intentarán destruirte, asentí, cansada pero decidida. Deja que lo intenten. Al entrar en la casa, el ambiente era diferente. Enrique estaba sentado en el sofá, como si hubiera estado esperándome. Tenía una botella de whisky a medio vaciar en la mano y una mirada que mezclaba resignación con odio. Así que lo sabes todo, dijo, su voz pesada. Me quedé de pie frente a él sosteniendo el medallón firmemente lo suficiente. Pero ahora quiero escucharlo de ti. Quiero la verdad completa, Enrique. Él rió, una risa amarga que me puso los pelos de punta. ¿Qué más necesitas saber, Alba? Todo este matrimonio fue un montaje. Paula me reclutó, me prometió riqueza, poder, todo lo que siempre quise. Solo tenía que acercarme a ti, ganarme tu confianza y esperar. Pero claro, tú siempre fuiste más testaruda de lo que esperábamos. Sus palabras me atravesaron, pero no le di el gusto de verme debilitada. ¿Y qué tiene que ver mi familia en todo esto? Exigí mi voz firme. Enrique dejó la botella sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Tu familia era diferente, Alba, siempre lo supe. Tus padres no eran simples humanos, tenían acceso a un poder que los hacía especiales. El medallón era solo una parte de eso, Paula lo sabía. Y cuando tus padres se negaron a compartirlo, ella se encargó de destruirlos. El aire pareció congelarse. ¿Qué hiciste?, susurré. Aunque ya conocía la respuesta, Enrique desvió la mirada como si no pudiera soportar el peso de sus propias acciones. Paula los manipuló, los aisló, creó conflictos entre ellos y el clan, y cuando estaban vulnerables los entregó. Fueron traicionados por los suyos. Alba y yo solo fui un peón en su juego. Mi visión se nubló por las lágrimas, pero no dejé que me dominaran. Todo lo que había sospechado era cierto. Mis padres no me habían abandonado. Habían sido traicionados y destruidos por la misma ambición que ahora amenazaba con consumirme. ¿Eres tan culpable como Paula?, dije, mi voz temblando de rabia. Lo sé, respondió Enrique levantándose lentamente. Pero no puedes vencerla sola. Ella tiene recursos aliados. No puedes imaginar lo lejos que está dispuesta a llegar. Entonces, ayúdame, lo desafié. Mirándolo directamente a los ojos, haz algo útil por una vez en tu vida. Ayúdame a destruirla. Por un momento pensé que se reiría, pero en lugar de eso asintió muy bien. Si vamos a acabar con Paula, tendrás que conocer toda la verdad. Hay algo más que no te han contado, algo que tus padres protegieron hasta el final. El medallón es solo una llave, pero la puerta que abre está más cerca de lo que crees. Enrique me llevó al sótano de nuestra casa, un lugar que había evitado desde que nos mudamos. Mientras bajábamos las escaleras, me explicó que el lugar había pertenecido a una familia conectada con el clan de los metamorfos hace décadas. Al llegar al fondo, vi un antiguo baúl de madera con grabados similares a los del medallón. Enrique lo abrió revelando un conjunto de pergaminos y un mapa. Tus padres dejaron esto aquí antes de desaparecer, explicó. Nunca lo entendí completamente, pero parece indicar la ubicación de algo importante. Algo que Paula ha estado buscando todo este tiempo. Tomé los pergaminos con manos temblorosas. Estaban escritos en el idioma antiguo del clan, pero las imágenes eran claras. El medallón no solo abría una puerta, sino que activaba un artefacto que podía transformar el equilibrio entre humanos y metamorfos para siempre. Ricardo, que había seguido tomó el mapa y lo examinó. ¿Esto tiene sentido?, murmuró. Hay un lugar al norte, cerca de la costa. Es un antiguo santuario del clan. Si Paula descubre esto, antes que nosotros será el fin. Sabía que no había tiempo que perder. Guardé los pergaminos y el medallón, preparándome para el viaje. Antes de salir, miré a Enrique por última vez. Si estás mintiendo sobre algo más, será la última vez que lo hagas. Él no respondió, pero algo en su expresión me dijo que comprendía la seriedad de mi advertencia mientras nos dirigíamos hacia el santuario. Mi mente era un torbellino de emociones. La verdad había salido a la luz, pero cada respuesta traía consigo nuevas preguntas. ¿Estaba realmente preparada para lo que encontraríamos? ¿Sería capaz de enfrentar a Paula y al legado de mi familia sin perderme a mí misma en el proceso? Una cosa era segura: el próximo enfrentamiento sería decisivo no solo para mí, sino para todos los que alguna vez se cruzaron en este oscuro camino. La carretera que nos llevaba al santuario era estrecha y sinuosa, bordeada por acantilados que caían hacia un mar embravecido. El viento soplaba con fuerza,
como si el propio entorno estuviera conspirando para advertirme que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Enrique conducía con Ricardo en el asiento trasero, revisando los pergaminos una y otra vez. Yo me aferraba al medallón, sintiendo su pulso constante como si tuviera vida propia. «Estamos cerca», dijo Ricardo señalando un punto en el mapa. «El santuario está al final de este camino oculto entre las rocas, pero no estaremos solos. Paula sabe lo que buscamos». Lo sabía. La sensación de peligro inminente crecía con cada kilómetro, y no tardamos en confirmar nuestras sospechas. Al llegar al lugar vimos varios coches estacionados cerca de la entrada, junto con hombres armados que patrullaban la zona. «No será fácil», murmuró Enrique su tono serio, «pero si Paula está aquí podemos enfrentarnos a ella». Antes de que complete su plan, descendimos del coche con cautela, avanzando entre las sombras hasta llegar a una posición elevada. Desde donde podíamos observar el santuario, la entrada era un arco de piedra cubierto por musgo. Flanqueado por esculturas desgastadas de caballitos de mar, era un lugar sagrado, antiguo, cargado de una energía que hacía que la piel se me erizara. Paula estaba en el centro de todo, dando órdenes con una autoridad implacable. Sus hombres estaban cargando equipos hacia el interior del santuario, mientras ella revisaba un dispositivo extraño que parecía una mezcla de tecnología moderna y diseño ancestral. «No podemos esperar más», susurré mi voz decidida. «Tenemos que detenerla ahora». Ricardo me miró con gravedad. «Alba, esto no será solo un enfrentamiento físico. Paula sabe cómo manipularte, cómo atacar tus emociones. Tienes que estar preparada para todo». Asentí. Aunque las palabras de Ricardo pesaban sobre mí, sabía que Paula no era solo una amenaza externa. Era un reflejo de lo que podría haberme convertido si hubiese seguido el camino del odio y la ambición. Nos deslizamos entre los arbustos, evitando a los guardias con cuidado. Finalmente, llegamos a la entrada del santuario. El aire allí era más denso, cargado de una energía antigua que parecía vibrar en mis huesos. Cuando entramos, la luz natural desapareció, reemplazada por un brillo tenue que emanaba de las paredes cubiertas de símbolos y grabados que reconocí vagamente de mi infancia. Paula estaba en el centro de una sala amplia, rodeada por sus hombres y el dispositivo que había visto antes. Al verme entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa triunfal. «Alba, querida, justo a tiempo me mantuve firme con el medallón colgando de mi cuello. Esto termina aquí, Paula. No permitiré que destruyas lo que queda de mi familia y mi legado». Ella rió un sonido gélido que reverberó en la sala. «Tu legado aún no lo entiendes. Todo esto podría haber sido tuyo, Alba. Podríamos haber gobernado juntas, pero en lugar de eso, elegiste aferrarte a un moralismo inútil, y ahora pagarás el precio». Paula levantó una mano, y sus hombres avanzaron hacia nosotros. Ricardo y Enrique se lanzaron al combate, luchando con una ferocidad que no había visto antes. Mientras tanto, Paula y yo quedamos cara a cara, el medallón brillando intensamente entre nosotras. «Siempre supiste que este momento llegaría», dijo su voz más suave pero cargada de veneno. «No estás hecha para este poder, Alba. Déjamelo a mí y prometo que serás recompensada. Prefiero destruirlo antes que dártelo». Respondí mi voz firme. El brillo del medallón aumentó llenando la sala con una luz cegadora. Paula se lanzó hacia mí intentando arrancarlo de mi cuello, pero algo dentro de mí despertó. Sentí como el poder del medallón fluía por mi cuerpo, conectándome con las generaciones de mi familia, con el santuario, con la esencia misma de lo que significaba ser un metamorfo. La sala comenzó a temblar, y Paula se tambaleó hacia atrás, sus ojos llenos de miedo. «No sabes lo que estás haciendo», gritó, pero ya era demasiado tarde. El medallón proyectó una luz intensa hacia el dispositivo de Paula, desactivándolo por completo. Los hombres que quedaban se retiraron rápidamente, abandonándola mientras el santuario se volvía cada vez más inestable. «Esto no ha terminado, Alba». Paula gritó antes de intentar huir. No podía dejarla escapar. La alcancé antes de que cruzara la entrada y la enfrenté una vez más. «Tienes razón», le dije. «Esto no ha terminado, pero tú no formarás parte de lo que viene». Con un último esfuerzo, canalicé toda la energía del medallón hacia ella, creando una barrera que la inmovilizó. Su grito de frustración resonó mientras desaparecía en la luz, dejándome sola en el umbral del santuario. Cuando todo terminó, me desplomé, exhausta. Ricardo y Enrique se acercaron, ambos visiblemente heridos, pero vivos. Ricardo me ayudó a levantarme, su mirada llena de respeto. «Lo lograste. Alba, protegiste el legado de tu familia, pero yo sabía que no era el final. Había ganado esta batalla, pero las cicatrices de lo ocurrido permanecerían para siempre». Miré el medallón ahora apagado, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días posteriores al enfrentamiento en el santuario fueron como despertar de un sueño pesado. La energía que el medallón había liberado parecía haber alterado algo en mí en el mundo. La sensación de vacío por lo que había perdido era tan fuerte como la satisfacción de haber protegido mi legado. Ricardo y Enrique me ayudaron a regresar a casa. Enrique, en particular, estaba silencioso. No sé si era el peso de su culpa o simplemente la comprensión de que ya no tenía control sobre mí,
pero su presencia me resultaba cada vez más irrelevante. Lo observé una última vez antes de hablar. No tienes que quedarte, Enrique. Él levantó la vista sorprendido por mi tono firme, Alba. Sé que he cometido errores, pero errores no lo interrumpí. Fuiste parte activa de una traición que destruyó a mi familia. No hay espacio para la redención aquí. Si quieres rehacer tu vida, hazlo lejos de mí. Él no discutió, solo recogió sus cosas y se marchó esa misma noche. Fue un alivio verlo desaparecer, pero también me dejó con un vacío, un recordatorio de cómo había permitido que alguien tan tóxico entrara en mi vida. Ricardo decidió quedarse por un tiempo. Aunque su lealtad había sido inquebrantable, yo sabía que su papel en esta historia estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras repasábamos los pergaminos en la sala, me miró con seriedad. ¿Tienes una responsabilidad ahora, Alba? El medallón no puede caer en manos equivocadas, pero tampoco puedes mantenerlo encerrado para siempre. Algún día tendrás que decidir qué hacer con él. Asentí, aunque sus palabras pesaban sobre mí. Había ganado la batalla, pero la guerra por el equilibrio entre humanos y metamorfos seguía latente. La última vez que la vi fue en el santuario, desapareciendo entre la luz del medallón. Pensé que había acabado con ella, pero una parte de mí sabía que personas como Paula siempre encontraban una forma de sobrevivir. Meses después, escuché rumores sobre alguien que intentaba reconstruir su influencia entre los metamorfos, pero nunca pude confirmarlo. Aún así, siempre mantengo los ojos abiertos, lista para enfrentarlos si llega el momento. Desapareció sin dejar rastro. No intentó contactarme ni buscar una redención que sabía que nunca obtendría. Sin embargo, Ricardo me informó que lo vio en una ciudad costera, trabajando como vendedor en un puerto. Parece que había abandonado su ambición por completo, reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. No lo busque. Su castigo era vivir con el peso de sus decisiones. Se marchó unas semanas después, pero no sin dejarme un último consejo. No dejes que el medallón te consuma. Alba ya ha destruido demasiadas vidas, pero tampoco olvides lo que significa su partida. Fue un recordatorio de que, aunque había encontrado un aliado inesperado, este viaje era mío y solo mío. Decidí ocultarlo en un lugar que solo yo conociera, lejos de manos ambiciosas, incluso de las mías. Su poder era demasiado grande, demasiado peligroso, pero no lo destruí. Sabía que algún día podría ser necesario para restaurar el equilibrio entre nuestra especie y los humanos. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida, una vida que ya no estaba definida por el dolor o la traición. Encontré una pequeña casa cerca del mar, un lugar donde podía escuchar las olas y sentir la conexión con mis raíces como metamorfa. No volví a acercarme al clan, ellos me habían abandonado, pero yo también había dejado atrás su juicio. Cada día siento la ausencia de mis padres, pero también la fuerza que me dejaron. Sé que habría sido más fácil rendirme, pero ellos me enseñaron que mi mayor poder no era el medallón, sino mi capacidad de resistir y transformarme. Mientras escribo estas palabras, una nueva sensación de calma se asienta en mi pecho. He encontrado paz, aunque sé que no será eterna. El mundo siempre tendrá personas como Paula y Enrique, dispuestas a destruirlo todo por poder. Pero también habrá quienes luchen para proteger lo que importa, y yo estoy preparada para ser una de ellas.